Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le proponemos tres temas. El primer bloque vamos a hablar acerca de las restricciones que ya conocemos cuáles son y el impacto que van a tener nuestras vidas durante unos 10 días aproximadamente. Del 27 de marzo al 4 de abril nos va a acompañar en el primer bloque el doctor Hernán Martínez, viceministro de Salud, para hablar del tema. El segundo bloque vamos a hablar acerca del impacto económico de la falta de llegada de las vacunas a Paraguay, de qué manera eso activa o desactiva la economía en nuestro país. Vamos a hablar de ese tema con el ex ministro de Hacienda, César Barreto, y con el actual miembro del directorio del BCP, Humberto Colmán. El último bloque vamos a hablar acerca del sector privado y las vacunas con el señor Norman Harrison, ejecutivo de la Policlínica SA. Antes de ir a la pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, que tienen un aroma, cuerpo y sabor inconfundibles presentes en los mejores restaurantes y cafeterías. Cafepar representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Bien, ya estamos en contacto vía Zoom con el doctor Hernán Martínez, viceministro de Salud. ¿Qué tal, viceministro? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la teleaudiencia y muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar ahí. Está también la doctora Antonieta Gamarra en línea de comunicación, ya está vía Zoom también. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, ¿cómo anda? Hola, buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí siempre es un gusto saludarte. Muchas gracias, igualmente. Gracias por estar los dos. Sé que están ustedes muy expuestos, trabajan mucho y bueno, pero tenemos que hablar de salud y tenemos que hablar de estas restricciones. A ver quién comienza. ¿Qué es lo que se pretende con estas restricciones? Casi un encierro total con algunas características muy particulares. Pero ¿qué es lo que se pretende con esta cuarentena del 27 al 4 de abril? Bueno, lo que se pretende, Carlos, es mitigar estos números ya realmente eh, de preocupantes a muy preocupantes que tenemos en los hospitales. Nosotros estamos con hospitales al tope y no solamente en camas de terapia intensiva, sino también en salas común. Tenemos pacientes que estamos sosteniendo en las urgencias y cada vez se nos hace más difícil conseguir un lugar en terapia intensiva. La mayoría de ellos pacientes que necesitan sostén de medicina crítica. La cantidad de fallecidos que todos los días se reportan, la cantidad de contagiados que se reportan todos los días. Entonces, un plan de mitigación para ver si en estos días no, por lo menos no damos un respiro al sistema de salud, por lo menos no damos un alivio en cuanto a la ocupación de camas. Ese es digamos, el motivo de este plan de mitigación. Uh-huh. Ahora, doctora, indudablemente las vacunas van a ser, no sé si la solución, pero van a servir para aplacar mucho de la intensidad del contagio que actualmente tiene el virus en Paraguay y también las preocupaciones que desata la falta de vacunas. Se anuncia que van a llegar vacunas, se anuncia que incluso van a llegar las vacunas indias, pero no hay certificación sobre las vacunas indias. ¿Están permitidas para su uso, para su aplicación ya o todavía no, doctora? Bueno, las vacunas indias son producidas por un laboratorio indio y utilizadas en toda la India. México y Brasil tienen compromisos de compra y en México sobre todo están avanzados los trámites porque el comité de expertos de la COFEPRIS, que es la autoridad regulatoria, ya dio un dictamen favorable por unanimidad para la aprobación de la vacuna. Entonces, eso es muy auspiciante, es también una garantía para nosotros que el comité de expertos haya dado ya por unanimidad su conformidad. Entonces, el siguiente paso sería ya la aprobación de uso de emergencia. Estamos en contacto directo con las autoridades de México. También estuvimos hablando con las autoridades de Brasil. Y México en particular, hoy esta tarde también me actualizó un poco los datos. Bueno, y estamos
aguardando esa autorización de uso de emergencia también. Pero aclaro que la vacuna ya se está usando en algunos países y en la India también, por supuesto. Ajá. Pero ¿va a entrar en cuarentena una vez que llegue acá o se va a aplicar inmediatamente, doctora? No, siempre que llegan las vacunas pasan directo al Centro Nacional de Vacunas. Dinavisa lo que hace es ir liberando los lotes de acuerdo a los documentos de certificados de calidad. Una vez que controlemos que ha venido el producto bajo cadena de frío, que no ha sufrido ninguna variación de temperatura, en fin, todo lo que suelo decir que implica una liberación de los lotes, ¿verdad? Pero en este caso aguardaríamos también esta autorización para dar cumplimiento a nuestra normativa, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo creo que no hay ningún riesgo en dejarlas, en introducirlas y guardarlas en el Centro Nacional de Vacunas, porque ya es un trámite bastante más administrativo que técnico el que tiene que sufrir, ¿verdad? Ajá. Entonces, creo que Brasil también va a avanzar mucho, porque Brasil también ya está recibiendo las vacunas, así que no se va a demorar demasiado. Estamos en contacto permanente con ellos. Ajá, bueno, es una buena noticia. Doctor, mientras tanto, los vacunatorios ya están como para ser usados y empezar una vacunación masiva una vez que se tenga una buena cantidad de vacunas. Y por otra parte, hoy corrió la versión de que no habría suficientes jeringas en caso de que tuviéramos una cantidad importante de lotes para iniciar la vacunación. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? ¿Vamos a tener suficientes jeringas? ¿Cómo viene la mano? Bueno, con relación a la primera pregunta, sí, Carlos, nosotros estamos trabajando con Presidencia de la República, con gente experta en la parte de informática. Va a haber una plataforma, como ellos dicen, amigable, una plataforma de fácil uso. Ellos garantizan, tanto los técnicos del Ministerio de Salud como la gente de Presidencia, garantizan de que esa plataforma va a satisfacer todas las necesidades. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos tranquilos. Nosotros vamos a tener los vacunatorios de acuerdo a la cantidad de vacunas que recibamos. Ahora tenemos 60, podemos habilitar 70, ¿verdad? Incluso podemos habilitar lugares mucho más grandes de vacunación, como la Fuerza Aérea. Incluso se habló de algún estadio de fútbol. La idea es vacunar la mayor cantidad posible de gente y en el menor tiempo posible, ¿verdad? Una idea que había surgido es utilizar, por ejemplo, la Fuerza Aérea, que la gente lleve a su paciente, en este caso estamos hablando de un adulto mayor, se vacuna en el auto y queda en el auto como una sala de espera Ujú. con personal de salud y con ayuda de las Fuerzas Armadas por si tenga alguna reacción adversa rápidamente socorrido, ¿verdad? Porque vamos a tener en el mismo lugar salas de urgencia y reanimación, ¿verdad? En cuanto a las jeringas, justamente fue la pregunta que se le hizo al director de insumos estratégicos y él garantiza la cantidad de jeringas que se va a necesitar para la inmunización. Ujú. Ah, bueno, eso es bueno porque cada dosis, creo que de cada dosis hay que sacar, creo que 1 miligramo para la aplicación. Y cada dosis viene para 4 aplicaciones para 4 miligramos, doctor, para 4 jeringas. Depende de la vacuna, ¿verdad? La doctora María Antonieta quizás nos pueda ilustrar más sobre los tipos de vacunas. La Sputnik tiene multidosis, que es creo que para 5 dosis, y el resto creo que viene en una sola dosis, pero la doctora Gamarra quizás nos pueda comentar algo más sobre el caso. Doctora. Sí, tal como dice Hernán, en realidad vienen varias presentaciones. A veces vienen en frascos multidosis, normalmente de 5 dosis. Y la otra presentación es la de jeringas prellenadas, que son monodosis. Vienen en ambas presentaciones. Así que va a estar disponible de todas formas en las cantidades establecidas por dosis y no por frascos, ¿verdad? Entonces, sí, ambas presentaciones son seguras. Ajá. Ahora, doctor, ¿cuándo llegan las vacunas? Ya hay un cronograma, porque hoy el presidente del Senado, fíjese usted quién fue el vocero hoy, el presidente del Congreso de la Nación anunció que van a llegar, creo que cerca de 100 a 200 mil dosis de la vacuna rusa, que ya está pagado por completo. ¿Eso es cierto? ¿Y cuándo llegarían, doctor? El cuándo no tengo, Carlos, ¿verdad? Pero sí está prevista. Nosotros estamos esperando por el mecanismo COVAX
Estas 64.000 dosis, ¿verdad? Que en un principio nos había dicho el representante de la Organización Panamericana de la Salud que llegaría antes de que Sí. culmine el mes, o sea, antes del 30, ¿verdad? Son 64.000 dosis. Con esta nosotros terminaríamos la inmunización del personal de blanco y bueno, si sobra un pequeño remanente, ya esperar para iniciar con los adultos mayores, ¿verdad? Ujú. El resto de las llegadas, sí, se sabe que están, digamos, reservadas, pero la fecha, Seguimos con los problemas de fecha. Todavía no tenemos cronograma de fechas de llegada de las vacunas, ni del sistema COVAX posteriormente, ni de las rusas, doctor. Bueno, parece que se nos fue el contacto. Enseguida retomamos con el doctor Martínez. Doctora, ¿usted sabe algo acerca del cronograma de llegada de vacunas? La última noticia que yo tuve en el día de ayer es que sería antes de fin de mes, digo 30, 31 aproximadamente. Eso está por confirmarse. Estamos hablando todos los días con OPS para poder justamente verificar exactamente la fecha. En el sistema aduana, que es donde nosotros autorizamos el ingreso y el que nos da la fecha prácticamente exacta de llegada, aún no figura la solicitud de autorización, por lo tanto, supongo, eso lleva generalmente 2 a 3 días antes se prepara, así que seguramente lo vamos a saber en un par de días. Ujú. Doctor, ¿y se sabe las de Qatar cuándo podrían llegar? Y esas son las de Moderna, las vacunas que llegan, que llegarían como donación de Qatar. sí, creo que también antes que termine el mes, no estoy muy seguro, no quiero entrar en una imprecisión, ¿verdad? Pero tengo entendido de que en estos días también debería llegar. Ajá. En estos días, ¿por qué es tan difícil tener las fechas para tranquilizarle a la gente, para que ustedes mismos también puedan hacer correctamente todas las planificaciones posibles, doctor? Lo que pasa es que hay a ver, muchos procesos administrativos, ¿verdad? Que de repente pueden tener algún tipo de afectación. Entonces, en un principio el cronograma te dice tal fecha estaría llegando, ¿verdad? Pero de repente hay algún problema documental, ¿verdad? Entonces se atrasan. Entonces lo que no queremos es dar una falsa, digamos, sensación de que ya está, el tal día llega y después no llega y bueno, entramos ya también en el tema, nos dicen una cosa, después no llega, ¿verdad? Se entiende la angustia, ¿verdad? Pero creemos de que es peor cuando damos un día y por algún motivo ajeno al Ministerio de Salud no puede llegar, entonces simplemente decimos, cuando ya está todo, cuando ya sabemos que ya el avión está, digamos, carreteando Ujú. y ya está con destino a Paraguay, ese es el momento de decir, bueno, llega mañana y tal hora. Bien, ahora doctora, ¿cuál es la verdad respecto a las vacunas chinas? Porque se había hablado de que la empresa de Guasmosi podía traer 2 a 3 millones de dosis de la vacuna china. Después se habló de que la Cámara Paraguayo-China, que creo que hay 3 cámaras en Paraguay, también podría conseguir 2 millones. ¿Cuál es la verdad? ¿Se ofrecieron las vacunas chinas? ¿Se pueden conseguir las vacunas chinas? ¿Qué pasó con la empresa de Guasmosi que paró todo? ¿Cuál es la verdad sobre el tema de las vacunas chinas? Bueno, la verdad que la única, no la única, pero una de las empresas que más adelantó el trámite con las vacunas chinas es la de Index, la señora Guasmosi, ¿verdad? Sí. No sé en qué estado está hoy mismo. La última vez que hablé con ella fue antes de ayer y me dijo que estaban avanzando bastante, que estaban viendo la posibilidad de que alguien viaje a China de parte de la empresa como para cerrar el contrato. Pero en el día de ayer y hoy no he podido hablar con ella. En cuanto a la Cámara China, Sí. yo oficialmente no tuve ninguna solicitud de ninguna cámara para autorizar ninguna importación. Entonces, no sé si a nivel de gabinete del ministro haya habido algo que yo desconozca, pero no, hasta ahora no tenemos nada oficial de estas chinas en particular, digo. Claro. Y un poco para apoyar lo que decía el doctor Hernán, quería nomás aclarar que a veces las fechas son imprecisas también por un tema logístico, porque
Nos comentaba la directora de la OPS en la última reunión que tuvimos que tienen un grave problema logístico con respecto a la disposición de bodegas del avión. Entonces, por eso justamente no pudieron venir las 100.000 dosis juntas. Y vino primero 34.000 y después tienen que venir este segundo embarque. Pero es una cuestión de disponibilidad de las bodegas, de los vuelos, ¿verdad? Entonces, a veces ellos dice que guardan un lugar, reservan y después a la hora de cargar el avión le dice el avión, no, no entra todo, se baja otra vez. Entonces, eso nos aclaró la directora de la OPS y como la OPS es la que está encargada de la logística de las vacunas de COVAX, entonces lo que ellos dicen para mí es obviamente lo cierto, ¿verdad? Y creo que ese problema logístico es el que está creando, no solo acá, en el mundo está creando problemas porque hoy se están peleando por espacio en los aviones. Ahora dígame, nosotros no podríamos usar aviones de los países vecinos si no tenemos nosotros uno propio, ya sea de Colombia, ya sea de la Argentina, que nos presten el avión para ir a traer las vacunas, doctora. ¿Es imposible lograr eso? Y la verdad que eso tendría que ser a nivel diplomático, digo yo, ¿verdad? Porque no está en nuestro ámbito poder hacer eso. Quizás con ayuda de la Cancillería, que nos está apoyando muchísimo, también se pueda lograr eso. Es cuestión de ver, porque los vuelos charter son Sí, carísimos, no por casi eso. $1.000.000 te sale un vuelo, sobre todo a estas distancias enormes que tienen que recorrer, ¿verdad? Pero digo que capaz si se puede cerrar con algún otro país de traer juntos, eso estaría a nivel diplomático. Ahora, doctor, ¿y ustedes del Ministerio de Salud podrían sugerir eso a la Cancillería? Claro que sí, por supuesto que sí, ¿verdad? Como dice María Antonieta, claro que se puede sugerir. Hoy en día se está buscando de todas las maneras posibles traer la mayor cantidad de biológicos, ¿verdad? Y no se descartó tampoco la posibilidad de alquilar o de ver algún avión para ir a buscarlo, ¿verdad? O sea, ya no nos quedamos con el tema de vamos a esperar, ¿verdad? Y si hace falta, iremos a buscar, ¿verdad? Porque sabemos de que es, digamos, la luz al final del túnel y si amerita y si las cosas siguen, digamos, si no llegan y se va a hacer eso, es lo que comentó el señor ministro. Ahora, doctor y doctora, ¿qué es lo que se puede hacer para acelerar la llegada de las vacunas? ¿Qué es lo que, a ver, qué se puede pergeñar, qué se puede idear para conseguir que rápidamente lleguen las vacunas? Y le digo porque en el siguiente bloque vamos a hablar acerca del impacto que tiene la falta de las llegadas de las vacunas al Paraguay y que va a tener para el año que viene. El doctor Borba habló de que su objetivo es inmunizar al 30% de la población. Es decir, el otro alto porcentaje va a ser en el 2022. Eso nos obligará a seguir con las mismas restricciones, a no poder trabajar intensa y completamente, y la cadena productiva del país se resiente. Entonces, ¿qué es lo que se podría idear para tratar de acelerar la llegada de las vacunas? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, en particular, nosotros lo que estamos haciendo es insistir, insistir, insistir sin cansarnos. Eh, Tanto nosotros desde salud como con ayuda de la Cancillería, ¿verdad? Entonces, estamos todos los días insistiendo con los proveedores y luchando con el tema logístico también, que ellos siempre dicen que es el problema, pero no nos queda otra cosa que insistir y explorar nuevos caminos también, ¿verdad? Entonces, estamos todos los días y todo el día abocados a esa tarea porque, como dice el doctor, es una luz allá al final del túnel bueno, que tenemos que acercar esa luz y poder disponer. Y la cantidad en porcentaje de vacunados seguramente va a estar dado, en realidad, va a estar dada por la cantidad que podamos conseguir, ¿verdad? Entonces, si alguna vez tuvimos una expectativa de tener 8 millones de vacunas, bueno, ¿qué porcentaje nos dará eso? Eso va a depender exclusivamente de la cantidad que podamos conseguir, ¿verdad? Y en qué tiempo. Así que, bueno, esa es la gran pregunta. Uh -huh. Doctor Martínez.
Y subrayo lo que dice la doctora Gamarra. Eh, Desde que amanece prácticamente es el tema de vacunas e insumos, Carlos, ¿verdad? O sea, no, para el ministro no existe el no hay y no puedo, ¿verdad? Busquen, vayan y vean, y no vengan si no hay respuesta. Entonces, se explora todos los caminos, ¿verdad? Se explora, se habla con gente que de repente sí es en serio, de ahí también tenés gente que no es muy seria la propuesta, ¿verdad? Y tenés que entrar y ver, ¿verdad? Yo le suelo pedir ayuda a la doctora María Antonieta Bravo, ella maneja mucho mejor el tema de dónde tenemos que entrar para saber si realmente la empresa que ofrece, ya sea insumo, ya sea vacuna, ¿verdad? Es lo suficientemente seria. Y es de todos los días, ¿verdad? O sea, eh, por contarte, hoy nos estábamos encontrando Mía Solá, ¿verdad? Yo no sé cómo dice el doctor Derlis León, y se encontró, ¿verdad? Fue gente incluso a buscar a Argentina, ¿verdad? Y trajo un lote, ¿verdad? Y la idea es esa, la idea es seguir buscando, ¿verdad? Tanto insumos para no quedarnos otra vez en stock cero como vacunas, ¿verdad? Y eso es lo que hay que hacer, seguir buscando, seguir golpeando puertas, ¿verdad? Hay mucha ayuda de la presidencia, de la Cancillería, ¿verdad? En ese sentido, por lo menos, tenemos el apoyo de ellos. Y tengo fe de que se van a conseguir por lo menos unas 2 millones de dosis, ¿verdad? Para tratar de tener algún tipo de alivio en la inmunización. No, no se van a inmunizar todos, ¿verdad? Pero por lo menos una gran parte de la población. Bien, y ya estamos terminando este bloque. Les agradezco que estén allí. A ver si en 30 segundos alguna recomendación para estos días, doctor. Esto es un ruego que a través de ustedes lo quiero hacer, ¿verdad? Señores, estamos en una situación muy difícil. No queremos ver a los pacientes que no puedan tener atención en un centro asistencial. El personal de Blanco está pasando por momentos muy difíciles, angustiantes, con una carga emocional terrible. No es fácil para el personal de salud no poder de repente asistir a un paciente. Necesitamos este plan de mitigación. Por favor, les pido por lo menos estos días quedémonos en nuestras casas y salgamos solamente para lo esencial. Muchas gracias, sector de la prensa, por todo el apoyo que nos dan. Sin ustedes nunca hubiésemos podido llegar a toda la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, doctor, y cuídate mucho. Muchas gracias por tu tiempo. Doctora, un mensaje final. Sí, sobre todo sé que quizás mis palabras no van a tranquilizarle a la gente, pero quiero que sepan que desde el ministerio, desde lo que nos toca a nosotros, estamos haciendo lo posible y lo imposible por conseguir las vacunas y los insumos y los medicamentos que necesitamos, golpeando puertas, hablando con otros países, y así estamos consiguiendo que no nos esté faltando nada. El doctor Derlis, como dijo Hernán, está haciendo un trabajo excelente y un trabajo en equipo con nosotros, con Inavisa, con el gabinete, con las embajadas. O sea, estamos haciendo realmente todo lo imposible porque no falte nada. Pero estamos lastimosamente sujetos a otras fuerzas, ¿verdad? Quiero nomás decir que sepan que desde que amanece hasta la última hora en que nos acostamos a dormir, estamos pendientes de todos estos trámites para poder llegar a conseguir las vacunas, los insumos, los medicamentos que faltan. Siempre agradezco a la prensa porque nos ayuda a llegar con nuestra verdad también a la gente, ¿verdad? Estamos muy agotados todos, de verdad, pero siempre con fuerza para seguir adelante y para apoyarnos entre todos. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias también a usted por estar. Muchas gracias, doctor Hernán Martínez, viceministro de Salud, y doctora Antonieta Gamarra, directora de Dinavisa. Muchas gracias por estar ahí. Fuerza y cuídense. A la vuelta de la pausa vamos a hablar sobre el impacto económico de la falta de llegadas de las vacunas al Paraguay con César Barreto y Humberto Colmán. Ya volvemos. Ahora o nunca. Vení a Bristol y aprovecha la liquidación total de todos los aires Split. Así como escuchas, liquidamos todos los Split a precios inigualables. Cuotas desde solo 119.000 guaraníes y si lo llevas hoy, lo llevas con instalación gratis y sin entrega inicial. Pero eso no es todo. Atendé esto. De regalo te llevas una remera original del Club de tu Pasión.
Podés elegir entre las remeras de Cerro, Olimpia, Sol de América, Guaraní Nacional. ¡Apurate! Esta promo es por tiempo limitado, hasta agotar stock. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, ya estamos en el segundo bloque del péndulo. ¿Qué tal, don Humberto Colmán, director del BCP? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Es un gusto estar aquí en tu programa. Un saludo muy cordial a toda la audiencia también. ¿Qué tal, don César Barreto, ex ministro de Hacienda? ¿Cómo anda? Bien, Carlos, un saludo a la audiencia y a Humberto también ahí. Bueno, César Barreto hizo un análisis. Dijo, me preocupa lo que dijo el doctor Borba, que su objetivo es inmunizar al 30% de la población para fin de año. Eso va a tener un fuerte impacto económico porque significa que vamos a continuar con muchas restricciones en el 2022. Bueno, a partir de ahí dijimos, bueno, es interesante lo que dice César Barreto. Vamos a invitarle también a alguien del BCP. Pensamos en vos, te invitamos, aceptaste. ¿Qué nos puede pasar con otro año más de restricciones económicamente hablando? Claro, ya hemos visto en el año 2020 el efecto económico de la pandemia. Por supuesto que para este año habían previsiones de una recuperación que hasta el momento los agentes económicos del Banco Central todavía tienen confianza de que eso vaya a ocurrir a pesar de las medidas recientes tomadas. Creo que vale la pena reflexionar también en el sentido de que, claro que todo lo que tenga que ver con la salud condiciona la economía en estas circunstancias, también lo que tiene que ver con las vacunas, pero me parece que el ejemplo de Chile es un ejemplo muy elocuente, ¿verdad? Un país que ha avanzado de manera muy importante en un proceso de vacunación y ahora de vuelta van a una cuarentena donde el 70% de la población otra vez está limitada, ¿verdad? Entonces eso es muy elocuente en el sentido de que los protocolos o cuidar el cumplimiento de todos nosotros como sociedad, de los protocolos de salud, de cuidado, de usar el tapabocas. Algunos usan doble porque hay una investigación de que aparentemente indica que el riesgo de contagio es todavía mucho menor usando doble. Y todo eso que tenga que ver con el cuidado es inclusive aún más importante, ¿verdad? Entonces digo eso por el ejemplo de Chile y por supuesto que va a ser muy importante también tener ese proceso de vacunación para ayudar a digamos que esa recuperación que esperamos todos de la economía este año 2021, ¿verdad? Ahora, pero es muy importante, y César Barreto puso el acento sobre la I, ¿verdad? Y llamó la atención sobre el tema. El problema es, la experiencia que estamos teniendo para conseguir las vacunas es triste para Paraguay. Entonces, si estamos pensando 30%, pero no es seguro, porque nada es seguro en este momento, y mucho menos para Paraguay, el impacto económico puede ser brutal el año que viene si seguimos con las restricciones y no llegan las vacunas en la cantidad que deberían llegar. Ustedes en el sector privado, don César Barreto, ¿cuál es la estimación que tienen? Aumentó la deuda increíblemente, se trepó muy por arriba de lo que nos imaginábamos. Si no fuese por el sector agrícola estaríamos mal. Pero ¿qué estimaciones hacen del sector privado sobre la situación económica si no hay una vacunación sostenida y en cantidad, don César? Estamos revisando, Carlos, porque en los supuestos que habíamos utilizado para hacer las proyecciones para este año, que hay que recordar que lo hacemos allá por octubre o noviembre más o menos, ¿verdad? Nosotros estábamos considerando de que el segundo semestre de este año ya entraríamos en una cuasi normalización de todas las actividades económicas y eso implicaba de que tendríamos que estar cercano a una inmunidad del rebaño, como se le llama, que requiere una inmunidad cercana al 70 o un poco más del 70% de la población relevante, digamos, en este caso mayor de edad, ¿verdad? Más de 18 años. El problema es de que eso es lo que teníamos nosotros en expectativa, pero no teníamos la información en ese momento de que había sido que las vacunas que compramos
tenían un proceso de entrega que demoraba, que era de 100.000 por mes al inicio, después aumentaba un poco, pero al fin y al cabo alcanzaba para que este año se vacune solo al 30% de la población. Y eso voy a lo que dijo Humberto, que tiene mucha razón, ¿verdad? En el caso de Chile, que ahora mismo está con una vacunación del 35% de la población sí. ya, ¿verdad? Pero con 35% no es suficiente para alcanzar la inmunidad que proteja a la mayoría o a la gran parte, o sea, reduce los contagios, ¿verdad? Y la gente se relajó y los contagios aumentaron dramáticamente al mismo tiempo de que estaban vacunando ellos a la mayor cantidad posible de gente. ¿Quién es el que alcanzó hoy ya una inmunidad de rebaño? Es Israel, que fue mucho más rápido, que ya vacunó más del 70% y ahí sí se nota efectivamente una reducción sustancial de los contagios y de las hospitalizaciones ya en los últimos 30 días, ¿verdad? Entonces, si nosotros alcanzamos 30% este año, y yo lo que veo es que, y no sé si Humberto va a compartir conmigo esto, pero si vamos a estar más o menos como Chile está hoy, nosotros vamos a estar a fin de año, ¿verdad? Y eso no es suficiente todavía para que efectivamente podamos normalizar la situación. O sea, recién hacia mediados del año que viene, probablemente podamos nosotros estar hablando de que la situación empieza a normalizarse en las actividades, ¿verdad? Entonces, ese es el cambio de expectativa que para nosotros fue un golpe importante porque no es lo que estábamos esperando. Y ahora estamos revisando todo. O sea, el sistema bancario está preocupado por efectivamente cómo va a ser finalmente el año de vuelta, qué medidas hay que tomar de vuelta para poder acompañar a la gente. Y seguramente también el gobierno va a tener que prever presupuestos adicionales que no están en el presupuesto del 2021. Va a tener que ampliarse probablemente la ley de emergencia con recursos para poder apoyar a los distintos sectores que van a ser afectados, que no van a poder trabajar y que ¿quién va a poder vivir si no trabaja, Carlos? Vamos a tener que ayudarle a la gente que no puede trabajar, ¿verdad? O sea, ese es un poco el cambio que nos golpeó. A mí en particular me afectó mucho. Todavía estoy tratando de reponerme a esa situación, ¿verdad? Bueno, no deja de tener razón lo que dice el exministro de Hacienda. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? ¿Qué es lo que, si dependiera de ustedes, los economistas del BCP, y tuvieran que darle consejos al ministro de Salud o al Ministerio de Salud y a la Cancillería, ¿qué le propondrían, por ejemplo? Bueno, yo creo que el escenario es bastante complejo. Paraguay apostó a un mecanismo multilateral que también ha tenido sus dificultades y hoy día el mundo entero está señalando digamos que esa situación bastante inequitativa que se ha dado en el proceso de la distribución de vacunas y la compra agresiva que han hecho los países desarrollados, que en buena medida también ha limitado todos estos mecanismos multilaterales, ¿verdad? Obviamente que eso como decía antes, condiciona de todas maneras. Hay una serie de medidas que el gobierno hoy mismo también anunció, así como también desde el Banco Central siguen vigentes todas las medidas de apoyo para refinanciamientos, las condiciones de liquidez y las tasas de política monetaria están en mínimos históricos, o sea, las tasas de política monetaria están en mínimos históricos y la liquidez es bastante amplia, ¿verdad? Todas estas baterías de acciones siguen vigentes para poder apoyar este proceso, pero como te decía, obviamente todo lo que tenga que ver con salud condiciona la economía y va a ser muy Ahora, importante todo eso. ¿ustedes en el BCP tienen algún estudio de cuánto es el impacto en costo económico en el 2020 del COVID? ¿Cuánto fue el costo también en desempleo? ¿Y cuánto es el costo que podría tener en desigualdad, por ejemplo, el Paraguay de continuar? Porque 2020, 2021, 2022 son 3 años. ¿Cuánto es el costo que tenemos que pagar en Paraguay o cuánto pagamos en el 2020? Es una buena pregunta, ¿verdad? A ver, el año pasado la economía cayó, actualmente el número que tenemos es en 1%. El año anterior ya habíamos tenido... ¿1% cuánto es? Para que la gente entienda, 1% cuánto es en desempleo, cuánto es en plata de más que pagamos y que ya no vamos a recuperar, cuánto es en subsidio que se entregó Sí. y bueno, que probablemente ya no se recupere tampoco. ¿Cuánto Claro, es? a eso quería llegar, Carlos, güey. Hay que recordar también que el 2019 también fue un mal año, ¿verdad? Sí, Que sí, prácticamente sí, sí. fue cero el crecimiento. Otra vez el 2020 menos 1. Y este año se tiene una proyección de crecimiento de 4%,
que tampoco es para alegrarnos, ni para hacer fiesta, ni para tirar manteca al techo, porque realmente tuviste 2 años sin crecimiento. Nosotros teníamos una economía que tenía un volumen total de alrededor o cercano a los 38.000 millones de dólares y hoy estamos alrededor de los 35.000, 36.000, ¿verdad? Ha habido un efecto muy importante en el volumen de actividad económica, en el ingreso de la gente. Los datos de la dirección, bueno, el Instituto Nacional de Estadísticas son muy elocuentes en el sentido que allá por el segundo y tercer trimestre tuvimos un 20% de la población económicamente activa afectada, ya sea porque está directamente desempleada, ya sea porque está subempleada o porque dejó de buscar trabajo porque estaba totalmente desanimado, no tenía expectativa de encontrar empleo, ¿verdad? Y eso es un contingente importante, alrededor de 600.000 personas aproximadamente, el 20% de la población económicamente activa, alrededor de ese número. Y obviamente, como decís vos, el Banco Central no mide cuestiones sociales ni inequidad en la distribución del ingreso, o por lo menos no lo monitorea de manera frecuente, pero va a haber un efecto, ¿verdad? Va a haber un efecto porque la mayor parte del empleo está en el sector de comercio y servicios, donde están las MIPYMES, las microempresas, los trabajadores informales. Y bueno, este es el sector que justamente cayó de manera importante el año pasado. El sector agrícola siguió creciendo, como dijiste vos antes, dado el buen crecimiento que tuvo, el récord de producción del año pasado. Y este año se vislumbra que va a seguir con un nivel bueno de producción, pero comparado al año pasado no va a ser lo mismo, ¿verdad? ¿Cuánto aumentó la pobreza y la extrema pobreza? Todavía no tenemos ese dato. Entiendo que la Dirección de Estadística, el Instituto Nacional de Estadística está próximo a publicarlo, pero seguramente vamos a ver un aumento de la pobreza, ¿verdad? No, Por todos estos definitivamente. factores. Sí, había un sector, estaba ese sector vulnerable que ante cualquier situación pasaba de uno a otro nivel, ¿verdad? Así mismo. Sí. Bueno, ese fue terriblemente afectado. Correcto, así es. No, y efectivamente. ¿Y son cuántos? ¿600.000 personas aproximadamente? Bueno, ese era el dato que teníamos más o menos allá por el segundo o tercer trimestre del año pasado, ¿verdad? Así es. Don César, ¿ustedes tienen algún dato al respecto? No, nosotros no hacemos estimaciones de pobreza, Carlos, pero evidentemente que va a aumentar, si bien los programas del gobierno de transferencia fueron muy extensivas el año pasado, que puede ser que haya contrapesado de manera importante porque fue muy focalizado hacia los segmentos más vulnerables justamente, que cosa que no se hacía en años anteriores. Entonces seguramente eso va a mitigar un poco, pero hay que ver cuáles son los números que saca el Instituto Nacional de Estadística nuevo, recientemente aprobado por ley también, que está debutando, ¿verdad? Que creo que va a ser muy importante para marcar un poquito el impacto más concreto que ha tenido en ese aspecto, ¿verdad? Vimos sí los impactos en desempleo, que obviamente eso se tiene que reflejar en pobreza, obviamente, si la gente no puede trabajar, Claro. ingresos, y eso impacta en su capacidad de sostenerse, digamos, ¿no? Claro, pero por ejemplo en el sector financiero, las deudas aumentaron, los pagos se atrasaron, la deuda, la morosidad creció en el 2020. El año pasado, gracias a la política de flexibilización que implementó el Banco Central, se hizo una repactación prácticamente de 5 cuotas más o menos, que se postergaron hacia adelante, hacia el final de cada una de las operaciones de crédito, sin intereses, para más o menos un millón, un poco más de 1 millón de personas, ¿verdad? Eso creo que le dio un aire muy importante a ellos en ese instante. A partir de octubre, noviembre más o menos empezaron de vuelta los vencimientos normales, digamos, de las cuotas que tenían que pagar, y se nota un incremento en los índices de morosidad, aunque menores a los que nosotros esperábamos inicialmente en el sistema financiero. Los empleos se recuperaron más rápido, o sea, entre agosto, septiembre y octubre mucha gente recuperó el empleo, no todos, ¿verdad? Por eso es que la morosidad nos saltó de una forma importante, porque si no hubiéramos visto un problema más serio en el sistema financiero. Sí hay problemas, pero más acotados. Por eso es que teníamos también expectativas positivas para este año. Lo que pasa es que al extenderse el problema para este año, eso le agrega un ruido importante que todavía no podemos precisar muy bien cuál va a ser el impacto
adicional que va a tener, que a mucha gente de vuelta le va a faltar ingresos en los próximos meses, ¿verdad? Ujú. Entonces, esa es la parte complicada. Todavía no estamos precisando bien eso, Carlos, porque en las últimas 2 semanas las cosas han cambiado sustancialmente en términos de la expectativa que teníamos, ¿verdad? Ujú. Sí. Toda esta situación afectó también a las reservas del Paraguay. Bueno, las reservas se mantienen en un muy buen nivel, ¿verdad? Eso tiene que ver también, por supuesto, con toda la inyección de divisas que hace el gobierno, ¿verdad? El Banco Central ha mantenido cierta presencia en el mercado con sus intervenciones, pero su venta neta fue alrededor de 6 millones de dólares. El dólar sigue bastante, a nivel local, digo, sigue bastante la evolución también del dólar a nivel internacional y bueno, el Hay año... una baja de la posición del dólar en el mundo. Claro, aparentemente hay actualmente una estabilización, ¿verdad? Del año pasado con la pandemia y la incertidumbre, mucha gente buscó refugio en el dólar, ¿verdad? Pero luego, en los meses siguientes y hasta ahora, por supuesto, otros factores que tienen que ver con la competitividad de los países empiezan a tomar efecto, A ¿verdad? La reactivarse otra vez. economía de Estados Unidos tiene un déficit fiscal muy grande, un déficit comercial muy grande y eso afecta también a la posición del dólar a nivel internacional que de vuelta empezó a perder valor y algunas monedas se apreciaron como inclusive en nuestro caso, ¿verdad? Entonces esa aparentemente es una situación que por ahora se mantiene, ¿verdad? Y así como decía César, solamente para reforzar un poco lo que él decía, el sistema financiero con todas las medidas que se tomaron desde el Banco Central, pero también el FOGAPI, ¿verdad?, ha permitido que actualmente los créditos del sector bancario y del sector privado están creciendo alrededor del 18% interanual, que es un muy buen ritmo en este momento particular, ¿verdad? Ahora, don César, el gobierno habló acerca de unas medidas y, por ejemplo, la extensión por un año más para el pago de los créditos en el Banco de Fomento y dentro de las instituciones públicas. ¿Eso podría ser factible trasladar también al sector privado o no? Yo me imagino que en base al aprendizaje que ya, y la experiencia que ya se tuvo el año pasado, digamos, ¿verdad? Que creo que hay que aprender de lo que nos pasó, de cómo fue efectivamente el resultado de todas las medidas que se tomaron. Lo más probable es de que obviamente que el sistema bancario va a tener que apoyar de vuelta a sus clientes, ¿verdad? Eso no hay forma de escaparse de una realidad. Si la gente no tiene ingresos para pagar, eso obviamente hay que reconocerlo y facilitarle las Ujú. posibilidades de pago hacia el futuro, ¿verdad? Pero seguramente van a estar más focalizadas. El año pasado se hizo una política muy general sin discriminar mucho porque la incertidumbre era mucho más grande de la que hay hoy. Hoy sabemos ya más o menos en qué sectores de dónde va a impactar, entonces seguramente se va a focalizar más, pero sí van a estar disponibles toda la flexibilidad que haga falta para que la gente pueda, obviamente, tener alivio en el momento que necesita y se postergarán las cuotas que hagan falta para que puedan cumplir en el futuro cuando empiecen a trabajar de vuelta, ¿verdad? Eso por sentido común, eso es, Carlos. O sea, no necesariamente hay que hacerlo, porque Ujú. y por más que las entidades financieras se pongan duro para querer cobrar, ¿qué es lo que va a cobrar si la gente no tiene Si no está plata? Es una trabajando, claro, realidad. claro. Eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Es decir, que también va a haber flexibilización dentro del sector privado, entonces, financiero. No puedo hablar por todos, Carlos, pero estoy seguro que sí, solo que va a ser más focalizado, más caso a caso en función a la situación planteada para cada uno de los clientes, ¿verdad? Creo que es un poco lo que se aprendió el año pasado y creo que es lo que va a ocurrir en esta oportunidad, ¿verdad? Ahora, ustedes que son economistas, ¿cuánto influye en la economía de un país la percepción de la situación? Esto de la vacuna nos pega a todos, ¿verdad? Y si hay algo que causó irritación en el país, ni siquiera fueron los autos de corrupción, que te agitan, te molestan, pero es que como uno ya viene vacunado con que corrupción hay. Pero cuando te prometen algo y no te traen, y te prometen y no te traen, y te prometen y nunca te traen, entonces sí, eso llega un momento en que la gente explota y comienzan las manifestaciones. Hoy definitivamente, es decir, esa sensación de que nos llega la vacuna, ¿de qué manera eso puede influir en la percepción de la gente y en el desempeño económico del país? Sí, claro que puede influir. De hecho, que la economía se mueve mucho respecto a las expectativas
la gente toma decisiones en función de sus expectativas y obviamente que eso puede tener un impacto real, ¿verdad? Las personas, las empresas pueden postergar inversiones, los consumidores pueden esperar para cambiar un electrodoméstico o el vehículo, que de hecho fue lo que estuvimos viendo. Ahora, el Banco Central hace un sondeo de expectativas económicas a la gente, también un sondeo a los consumidores, últimamente un informe de confianza al consumidor y que se suma a la encuesta de expectativas económicas. Por el momento, el último sondeo que hizo el Banco Central indica que todavía hay una confianza de que la economía va a crecer al 4% como teníamos previsto. Claro que esto es dinámico y está cambiando todo el tiempo y vamos a ver en las siguientes mediciones cómo viene, ¿verdad? Pero por el momento se mantiene esa expectativa de crecimiento del 4%. El indicador de confianza del consumidor mostró una leve mejoría en lo que tiene que ver con las expectativas, porque este indicador tiene dos componentes, uno de cómo está su situación económica en este momento particular y otro cómo espera que esté, ¿verdad? Y en ese ámbito fue donde tuvo una mejoría. Pero bueno, claro, como te decía, esto es algo dinámico y vamos a ir viendo cómo evoluciona, ¿verdad? Don César. O sea, las decisiones todos tomamos en base a ciertas perspectivas que nos hacemos respecto a cómo nos va a ir hacia el futuro, ¿verdad? Si nosotros vemos problemas hacia el futuro, lo más razonable es que tomemos decisiones prudentes, ¿no? Tratamos de no asumir riesgos porque por ahí aparece algún problema y nos puede agarrar mal. Entonces, algunas decisiones que implicaban, qué sé yo, tomar endeudamiento o hacer una inversión que implicaba comprometer recursos, digamos, ¿verdad? Con falta de perspectiva, normalmente lo que uno hace es esperar. Y ese esperar tiene impacto económico hoy, porque si lo hacía hoy generaba un dinamismo hoy. Al decidir esperar, ese dinamismo desaparece hoy y tenemos que hacer un esfuerzo en el futuro de vuelta para que mejoren las expectativas y que se concrete en ese momento y que la economía se recupere, ¿verdad? Esta gestión de expectativas es el trabajo de Humberto y de los otros directores del Banco Central y el ministro de Hacienda y el presidente de la República. Su principal trabajo es dar certidumbre hacia el futuro. Ese es el principal trabajo. El resto cualquiera lo puede hacer, pero el que da cierta certeza de que la cosa está bajo control y se está haciendo lo que hay que hacer para mejorar la situación en el futuro, eso es el principal trabajo de ellos, ¿no? ¿Y ustedes sienten eso en el sector financiero? Bueno, nosotros venimos, el año pasado creo que se hizo un trabajo bastante bueno, creo que de hecho mejoraron las expectativas rápidamente y también la situación empezó a mejorar rápidamente allá por el mes de julio, agosto en adelante, porque se hicieron las cosas correctas en el manejo de las cuarentenas y también en los programas de reactivación económica que se implementaron en aquel momento y tuvo impacto positivo. Efectivamente se reaccionó y fue mejorando las expectativas y se recuperó el consumo y la inversión de manera importante. O sea, imagínate que la Argentina ayer nomás salió una información de que la economía argentina cayó 10% el año pasado, con todo lo que ellos hicieron, ¿verdad? Y nosotros creo que vamos a caer 0,7 más o menos este año, según los últimos indicadores que estamos teniendo, o sea, el 2020, digo, ¿verdad? O sea, eso es porque se gestionó relativamente bien. Lo que pasa es que una parte de eso, que era la continuación de todo ese buen trabajo, era tener vacunas y vacunar en el momento adecuado. Y ahí fallamos. Yo creo que ahí el fallar, como te expliqué la vez pasada en una entrevista de radio que tuvimos, se confió en un mecanismo que no estaba aprobado y que al fin y al cabo terminó fracasando. No solamente para nosotros, está fracasando para todos los países que descansaron en eso. Solo que hay otros países que reaccionaron más rápido. Uruguay, por ejemplo. Sí. Hace un mes más o menos ellos dijeron, esta cosa no funciona, vamos a hacer otra cosa. Y ellos rápidamente reaccionaron y consiguieron comprar vacunas, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Yo veo que el canciller Euclides Acevedo se está moviendo como tiene que ser, digamos, tratando de conseguir por todos lados, pero hay que estar dispuestos a pagar, Carlos. Esto va a costar plata. Lo que yo digo es que si vos pagás $30 por una vacuna y yo te aseguro que va a ser más barato que los $200 millones o $300 millones más que el fisco
va a tener que pagar este año en términos de subsidios para poder sostener de vuelta a la gente. Esos cálculos hay que hacer y hay que tomar las decisiones en tiempo, ¿verdad? En eso estamos fallando, hasta ahora creo que estamos fallando todavía. Porque le escucho ya a los ministros, al ministro de Salud decir que esta vacuna es cara, que las heladeras para la Pfizer es cara. ¿Qué heladeras van a ser caras, Carlos? Te pueden costar 50 millones de dólares comprar todas las heladeras que hacen falta para que puedas usar la vacuna Pfizer o la Moderna, no sé qué, requieren heladeras especiales, ¿verdad? ¿Qué son 50 millones de dólares y es que te va a costar, el subsidio te va a costar 200 millones de dólares? A eso es lo que me refiero. Están faltando ese tipo de análisis que debería de hacerlo el equipo económico, y el equipo económico tiene que trabajar con la gente de salud en esto todo el tiempo. Eso es lo que yo no veo que está ocurriendo todavía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a uno le desespera, ¿verdad? Entonces, yo veo a diciembre vamos a estar vacunando 30%. Entonces, mis proyecciones para el 2022 ya cambiaron, ¿verdad? Sí. Porque ya 2022, yo pensaba que se iba a normalizar todo. Ahora veo que va a ser como yo esperaba que iba a ser el 2021. Entonces, hay que enfocarse en las cosas importantes y tomar las decisiones. Puedes equivocarte, pero yo prefiero equivocarme decidiendo algo que no haciendo. Porque el no hacer tiene un costo extremadamente alto para nosotros hoy. Espectacular. ¿Qué más puede agregar? No, solamente decir que el gobierno está abocado al tema de las vacunas, que hoy día se han anunciado una serie de medidas adicionales, también en el ámbito económico, fiscal, tributario, y finalmente lo que decía al comienzo, Carlos, que las vacunas son importantes, pero el cuidado, el respeto a los protocolos es aún más importante para detener este aumento de casos, que creo que es un compromiso de todos, ¿verdad? No, vamos a hacer nuestra parte. Sí, Pero como dice César, que el gobierno tome las decisiones en tiempo oportuno y creo que todos vamos a estar mejor, claro, ¿verdad? sí. Gracias por venir, No, gracias, Humberto. Humberto. Muchas gracias. Don César, gracias por estar desde tu casa también. Un abrazo. Gracias, Carlos. Un saludo luego. para Humberto y a la gente. Ahí está, César Reto, Humberto Colmán. Muchas gracias por venir. A la vuelta de la pausa, vamos a hablar con el señor Mark Harrison. Él tiene ¿vos sabés que tiene una propuesta? Sí. Ojalá que el Ministerio de Salud escuche la propuesta de cómo hacer para vacunar rápidamente a la mayor cantidad posible de gente de acuerdo a la cantidad de vacunas que vayan llegando. Una interesante propuesta, lo vamos a discutir a la vuelta de la pausa. Ahora o nunca. Vení a Bristol y aprovecha la liquidación total de todos los aires Split. Así como escuchas, liquidamos todos los Splits a precios inigualables. Cuotas desde solo 119.000 guaraníes y si lo llevas hoy, lo llevas con instalación gratis y sin entrega inicial. Pero eso no es todo. Atendé esto. De regalo te llevas una remera original del club de tu pasión. Podés elegir entre las remeras de Cerro, Olimpia, Sol de América, Guaraní Nacional. ¡Apúrate! Esta promo es por tiempo limitado, hasta agotar stock. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, entramos en el último bloque del péndulo. ¿Qué tal, don Norman Harrison? ¿Cómo anda? Un gusto estar contigo, Carlos, acá en el péndulo. Mire, quiero compartir con usted el informe COVID del día. Récord de muertos y de fallecimientos de casos. Pero se procesaron 6.374 muestras, 2.688 positivos. Y se informa 51 fallecidos, sumando ya un total de 3.869 personas muertas. 1.983 personas internadas, 413 en terapia intensiva. 1.522 recuperados, sumando ya 164.401. Total de casos confirmados, 200.823. Es decir, que tenemos 35.000 aproximadamente activos actualmente en la República del Paraguay, si los datos son efectivamente ciertos y certeros. Ese es ¿qué le parece esta cantidad? Bueno, es una cantidad importante, pero de todas maneras, vos sabés, Carlos, que existen los subregistros. En cantidad de casos deberíamos multiplicar eso por 9 o por 10. En realidad, de 9 por 10. Entonces estamos hablando de un total de casos cerca de los 2 millones. Esa es la realidad, ¿verdad? Esos números son los números, pero ¿cuántas personas hay que no se hacen los test? ¿Cuántas personas hay que no tienen acceso?
Entonces, son números fríos. Y pero- están falleciendo más gente joven, es decir, ya no solamente las personas mayores de 60 años, también están falleciendo las personas de menos de 40 sí. y también entre 40 y 59 años. Hay mayor cantidad en los últimos tiempos. Así es, el virus no solamente distingue las personas mayores y las personas con complejidades, ¿verdad? Sino también hoy día la propagación del virus es bastante importante. Esta es la característica de este virus. Hay que recordar que el SARS, ¿verdad?, tenía una mortalidad del 13% en su época, ¿verdad? El MERS tuvo 35%, pero ninguno de los dos tuvieron la propagación tan, tan voraz como tiene este virus, ¿verdad? Sí, definitivamente sí, porque convirtió en una pandemia, no solamente en una epidemia en ciertos lugares. Bueno, el Ministerio de Salud se fue a revisar las instalaciones de la policlínica. El sector privado puede traer o no las vacunas. Y si trae, le tiene que entregar todo al Ministerio de Salud. ¿Ese es el convenio o es una obligación? No, hubo una confusión en el comunicado, pero está bastante claro que en el caso hipotético que el sector privado tenga acceso a las vacunas, hará lo propio pero siempre va a estar en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, porque existen los protocolos Sí. que hay que seguir, entonces no puede el sector privado solamente a su libre albedrío vender vacunas, pero no es que está tan cerca del sector privado en tener las vacunas, faltan los procesos de registro, hay que hacer los registros sanitarios de los productos, ¿verdad? He leído que en Perú, en Colombia, el sector privado estima que recién en julio va a tener La posibilidad. la posibilidad, o sea, todos los países, en ningún país del mundo, el sector privado tiene vacunas, no hay vacunas del sector ¿Por qué en privado. el mundo el sector privado no tiene vacunas? Y porque no es, porque lo lógico, en primer lugar, todas estas vacunas, las 6 vacunas disponibles que hay hoy día, están en fase 3. Entonces, en fase 3, básicamente tienen autorizaciones de De emergencia. emergencia, sí. Entonces, eso hace que los gobiernos sean los encargados de Los que asuman los riesgos de la Claro, aplicación en fase 3. claro. El sector privado no se puede hacer cargo de la aplicación Eh, en fase Es 3. que no es un tema de hacerse cargo o no hacerse cargo, es que no hay la disponibilidad y no están dadas las condiciones regulatorias para que el sector privado todavía los tenga. O sea, esa es la realidad. Aparte, lo lógico es que el gobierno vacune a su población. Esa es acá existe mucha también avaricia por parte de los países ricos y desarrollados, porque muchos están acumulando vacunas. Sí. La brecha que hay entre los países ricos y pobres básicamente se ha agrandado gigantesca de manera estrepitosa, ¿verdad? Hay Porque, 130 países que todavía no pudieron conseguir vacunas para su población. y eso es yo califico de avaricia, ¿verdad? Esa es la calificación. Eso también colaboró en el fracaso de la obtención del mecanismo COVAX de las vacunas. El mecanismo COVAX se quedó básicamente con un solo laboratorio productor, que es AstraZeneca, ¿verdad? Que es el único que le está abasteciendo hoy día al mecanismo. El AstraZeneca sí hizo socialmente algo importante, su CEO licenció a 2 laboratorios, al laboratorio SK de Corea y al laboratorio Serum de India, le dio licencias y transfirió tecnología para que puedan también esos 2 laboratorios fabricar vacunas de modo a tener mayor abastecimiento mundial. Entonces, por eso todas las vacunas que se están recibiendo probablemente vía mecanismo COVAX sean de AstraZeneca. Esa es la realidad, es el único laboratorio que le está abasteciendo al mecanismo COVAX. Y eso fue lo que pasó acá, ya, como te comenté anteriormente, ¿verdad? El exceso de confianza hacia ese mecanismo hizo que todas las negociaciones bilaterales no se lleven adelante de manera fehaciente, de Eso fue manera un error. diligente. Y también lo otro, ¿verdad? Que Paraguay no ofreció su población para las pruebas clínicas, entonces eso sí lo hizo Chile, lo hicieron otros países. Entonces, los laboratorios también, a la hora de privilegiar o de sentarse a Ahora, negociar, ¿y hay requisitos que tienen que reunir los países para ofrecer a su población para las pruebas?
Bueno, No, básicamente, le pregunto esto porque desde el ministerio surgió la versión de que sí se ofreció, pero que no reuníamos los requisitos. bueno, eh, yo ahí ya no, en ese campo no quiero tallar si hubo o no ofrecimiento, pero lo que sí es cierto que no se concretó. Ujú. Entonces, al no tener ese paso dado con los laboratorios fabricantes privilegiaron sus acuerdos bilaterales y también, lógicamente, los países que han colaborado con ellos. Ujú, Entonces, sí. eh, Bueno, ahí ya entra la gestión, es decir, por ahí supuesto. ya entra la gestión de cada gobierno, porque Perú y Bolivia no formaban parte, tampoco dieron a su población para las pruebas, pero consiguieron rápidamente la vacuna porque sus respectivos gobiernos se movieron debidamente. Uruguay desde octubre, su propio presidente empezó a Así, hablar personalmente así es. con los laboratorios para conseguir la vacuna y los consiguió. Ya vacunó a más del 30% de la población de Uruguay. Y Bueno, entonces, no dan cuenta gotas, porque lo triste, lo lamentable es que todo el mundo se vacuna y nosotros ya tenemos 4.000 vacunas y tenemos que hacer la fiesta en San Juan para festejar que llegaron 4.000 vacunas. bueno, eso es lo importante a recalcar acá, Carlos, dado tu análisis del contexto regional, es básicamente eso. Paraguay recibió ya 60.000 dosis de Ahora sí, vacuna, sí. 4.000 la Sputnik, después recibió 20.000 la donación de Chile, un país generoso y colaborativo con Paraguay, hay que destacar eso. Y después recibió las 36.000 la semana pasada de AstraZeneca, ¿verdad? Vía el mecanismo COVAX. Paraguay llega vacunado, según hasta el día de ayer, 14.696 Subió a dosis. 16.000 y algo ya. Entonces, igual está Está rezagado, rezagado. porque debería haber vacunado 30.000. Ese es el número, el 50% que ya debería estar vacunado. Entonces, venimos rezagados. Por eso es que en esta visita técnica que tuvimos en la distribuidora de la Policlínica, mencionamos esto, mencionamos Esta situación esta de la lentitud de situación la vacunación. de las aplicaciones. Le pusimos básicamente objetivos, es decir, cómo podemos colaborar el sector privado, ¿verdad? Tenemos infraestructura, atendemos a 2.000 farmacias, también se puede usar la red logística de la farmacia, ¿verdad? No manejemos solamente en los hospitales la vacunación, o sea, abramos la mente, abramos la frontera, hagamos más rápido, más diligentes las cosas. Y si llegan estas 400.000 vacunas de Qatar que el doctor Acevedo está gestionando, ¿verdad? Ahí es donde yo les propuse básicamente este plan de poder declarar 2 días de asueto, ¿verdad? Establecer las prioridades de la vacunación, básicamente capital, central, Alto Paraná, Itapúa y Caguazú. Con eso vos tenés el control del 83% de la pandemia. Entonces, estas 400.000 dosis, hacer un mayor foco en esos lugares. lugares, vía accesos rápidos, sin bajarse el auto, como tiene que ser, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que tomaron nota, van a trasladar seguramente las inquietudes, pero eso funcionó en otros países, eso funcionó, lo hizo Estados Unidos, lo hizo Israel, ¿verdad? Y son los países que llevan la delantera en este tema de la velocidad en la vacunación. Hay que imprimirle velocidad, llegan las vacunas, ya tiene que estar el plan hecho. No hay que esperar que lleguen las vacunas para hacer el plan. Sí, o sea, tiene que estar el plan definitivamente, hecho, tiene sí. que estar, señores, activen. Es un poco a veces tenemos un poco de impotencia y sentimos, porque sabemos lo que tenemos que hacer, lo que hay que hacer y vemos que Que no se hace. se hace a media o que se está dudando de hacer. Y hay que, en el bloque anterior, realmente César es un amigo y coincido con él, ¿verdad? Hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones. No, tiene que comprar el Estado los ultra freezer, ¿verdad? Los tenemos todos comprados nosotros, están todos hechos. Podemos recibir todos los tipos de vacunas nosotros en nuestro centro logístico, ¿verdad? Gratis lo ofrecimos al ministerio, sin costo, ¿verdad? Lo mismo lo hicieron otras empresas, no fuimos los únicos que hemos hecho, ¿verdad? Entonces, hay que usar la capacidad Le instalada. pregunto yo, teniendo en cuenta lo que está explicando,
Las autoridades del Ministerio de Salud o son torpes, o son ciegos, o no piensan, o no les interesa, o hay algo ideológico, hay algo, no sé, pero hay algo político, hay algún tipo de sesgo para no entender, o celos del sector privado, qué sé yo, algo, existirá algo para que no entiendan que es correcto lo que se está planteando, 1 o 2 días de asueto y vacunar rápidamente, terminar con las 400.000 cuando lleguen, si llegan en esa cantidad, porque así como estamos en el 2027 vamos a terminar de vacunarnos y de a puchito vamos vacunando. ¿Qué cree usted que hay detrás No, del stand-by? yo creo que realmente hoy día hay un cambio estratégico por parte del gobierno. Te mencioné, Carlos, hoy en Radio 1 de Marzo cuando hablamos, te mencioné básicamente que toda la negociación que antes lo hacía Salud Pública, eso en nuestro entendimiento fue trasladado a la Cancillería. Entonces la Cancillería, que es el órgano lógico y oficial de las negociaciones, está impulsando con mucha más vehemencia y con una actitud bastante más positiva y proactiva. Entonces eso hay que destacar. Y bueno, entiendo que en Salud Pública también los cambios se están acomodando las piezas, capaz que no encontraron todo lo que tenían que encontrar, y entonces están activando los planes, pero lógicamente hay un cambio, hubo un cambio de personas, ¿verdad? Hubo un cambio de Está muy autoridades. diplomático, don Norman. No, es la realidad. Yo tampoco, una persona que asumió hace 3 semanas, le podés exigir, sí, pero tenés que Bueno, también darle... pero si el- hacemos, pero hagamos el análisis de la anterior administración entonces. ¿Entendían estas cosas para acelerar los procesos o definitivamente fue ineficiencia, desconocimiento, miedo, qué sé yo, pero algo, porque muy lentamente actuamos? Yo creo que coincido contigo y creo que eh, no tuvieron la visualización de cómo Encarar el encarar tema. esta pandemia. Creo que actuaron bien al principio y creo que después se perdieron, esa es la realidad. Se perdieron en la vorágine de la actividad diaria, los consumió. Es lo que puedo pensar, ¿verdad? Es lo que puedo pensar. Pero bueno, hoy día estamos en otra etapa, Carlos. Hay que mirar para lo que ya no se hizo, el pasado nosotros no podemos modificar. Podemos modificar el presente y el futuro. Entonces, hoy día, señores, autoridad sanitaria, preparen las jeringas, que tengan suficientes jeringas, ¿verdad? Sí, No solamente... hoy aclararon que van a tener suficientes Sí, jeringas. pero también se viene la vacunación de la influenza. La También. influenza lleva 1.500.000 dosis a nivel país. Tienen que tener 1.500.000 jeringas. También tienen que tener las jeringas adicionales por si llegan. O sea, que tengan todos los insumos preparados, que activen los planes. ¿Usted tiene alguna información de que no tienen las jeringas suficientes? No, yo no tengo esa información. Yo no tengo esa información. Voy yo a decir, a mí me pasaron el dato, ¿no? Y como usted está repitiendo lo mismo que a mí me pasaron hoy, le preguntamos al doctor León y él asegura que no va a faltar jeringas. El mismo temor que usted expresó le expresé yo porque me contaron, pero por lo visto de diferentes fuentes parece que tenemos las mismas versiones. Lo que pasa es que se suma la campaña de la influenza llega para el sector privado Ya llegó. ya Ya tenemos hay algunas farmacias que ya están aplicando. No, nosotros tenemos la vacuna del sector privado, tiene. nosotros tenemos la vacuna francesa, ¿verdad? Pero la vacuna francesa es una vacuna que tiene tetravalente y es básicamente no necesita jeringa, porque la misma vacuna es una jeringa prellenada. Pero la vacuna que compra el ministerio sí necesita jeringa, porque son vacunas de multidosis, son trivalentes, entonces necesita sí la cantidad de jeringa. Entonces, ¿qué pasa? En abril se suman las dos. Cierto. Entonces, esa es la parte que nosotros mencionamos, pero no porque tenemos un conocimiento. Yo conozco el trabajo del doctor León, creo que es un profesional importante, así como también la doctora Gamarra, María Antonieta Gamarra, es una profesional de larga trayectoria, sabe lo que tiene que hacer. Entonces, yo destaco ese trabajo. Realmente gracias a ella se coordinó toda la visita técnica,
empezaron a fluir este tipo de diálogo, no solamente diálogo, bueno, básicamente le di una propuesta, ¿verdad? Una propuesta de cómo encarar esta pandemia una vez que ellos tengan las vacunas. Antes no, ¿verdad? Estas 100.000 dosis que están llegando de la Bharat Covaxin son una vacuna que va a tener que guardarse, Sí. ¿verdad? Va a tener que guardarse por un tiempo hasta que tenga la aprobación de emergencia, ¿verdad? Pero si llegan a esas 400.000, sería tremendamente importante que esté el plan diseñado, ¿verdad? Que tomen las decisiones, ¿verdad? Capaz que tengan otra propuesta. Mi propuesta es que en 2 días de asueto se pueden hacer esas 200.000 por día y completar las 400.000, ¿verdad? Entonces, eso va a tener un impacto importantísimo. Acordate, Carlos, la inmunización recién la adquirís 15 días después de la segunda dosis. De la segunda dosis. Entonces, si vos vacunás hoy como la número 1, la vacunación inicial, la siguiente dosis después de 28 días. Y Y a después, partir de ahí, sí, 43 días, casi 45 entonces, días. esa es la parte que para tener la total inmunidad, recién son 15 días después de la segunda dosis. Entonces, esto se alarga. Entonces, por eso que la velocidad de la vacunación es tremendamente importante. No es que los países quieren correr una carrera para decir quién vacunó más. Es porque el sistema te obliga a eso, ¿verdad? ¿Cómo vas a reactivar los supermercados al 100%, los restaurantes? ¿Verdad? Esa es la realidad. Sí, no, es apabullante todo esto. Ahora, cuando usted explica todo eso, y desde el Ministerio de Salud no hay alguien que diga esto vamos a hacer así planificadamente, uno tiende a creer de que algo falta, no sé si impulso, no sé si inteligencia. Creo que están las mejores personas, espero que estén las mejores personas allí en el Ministerio de Salud, pero llama la atención la lentitud de todo lo que está ocurriendo en Paraguay. Me preocupa y esto genera molestias y manifestaciones, don Norman, y esto puede poner incluso en riesgo el sistema democrático que tenemos actualmente. Totalmente. Es decir, tiene su connotación política también. Totalmente. ¿Verdad? Coincido, política, económica y lógicamente epidemiológica, o sea, es la realidad. ¿Verdad? Por eso que nosotros a veces levantamos nuestras voces críticas, no es solamente es para que se hagan las cosas. Es para que se hagan. Le pregunto algo, ¿cómo ustedes consiguen, cómo el sector privado consigue la vacuna para la influenza 1 mes y medio más rápido que el gobierno? Que cuando el gobierno empieza a aplicar ya se empezó a diseminar la influenza. En cambio, el sector privado lo tiene 1 mes y medio antes. La explicación que me dieron a mí en la radio alguna vez de gente del Ministerio de Salud fue que la OMS es la que establece el cronograma de entrega a Paraguay después de que en el hemisferio norte se hayan aplicado todo, después recién viene el hemisferio sur y el hemisferio llega en mayo. En mayo ya hay influenza. Y los privados lo consiguen 1 mes y medio antes. Los privados lo están aplicando desde mediados de marzo, ya se aplican los privados. ¿Cómo es que consiguen eso más? ¿Qué es lo que sucede para que ustedes lo consigan más rápido? Bueno, hay que entender que el sector público se abastece de un sistema que se llama el Fondo Rotatorio de Vacunas, sí. Que es cierto todo lo que te explicaron. Recién en el mes de octubre, noviembre se define cuáles son las cepas que van circulando en los hemisferios norte y hemisferio sur, y ahí se establece básicamente, por eso esta vacuna tetravalente hoy día que tenemos nosotros tiene 4 cepas. Sí. Tener la H1N1, H3N2, tener la Yamagata y la Victoria. Son las 4 cepas que están circulando el virus hoy día. Ahora, y todo ese mecanismo que hay del Fondo Rotatorio de Vacunas es lento. Es lento. Pero la gente muere por la lentitud. Gente muere. La gente muere por la influenza. El año pasado murieron casi 3.000 personas, murieron por influenza. El año antepasado. ¿Verdad? Entonces, pero hay que reconocer algo, Carlos. Sí. Antes llegaba en mayo. Sí, ¿verdad? antes llegaba en mayo. Hace 2 años que está llegando en abril. Bueno, pero ya se disemina. Un mes es tremendamente importante para las vacunas, ¿verdad?
Hoy día sí hay diferencias, el sector privado los tiene ya antes, ¿verdad? Generalmente un mes antes, ¿verdad? Pero hoy día la influenza es una enfermedad terrible, mata, Sí, como vos claro, decís, mata. ¿verdad? Es una realidad. Hay que vacunarse. También Paraguay aumentó la cantidad de dosis. Antes compraba 1.200.000 dosis vía el Fondo Rotatorio de Vacunas. Hoy compra 1.500.000. Entonces yo creo que tuvo una lectura acertada de comprar más dosis, ¿verdad? Y también creo que hizo algo mejor porque las va a recibir a mediados de abril, ¿verdad? Antes la recibían en mayo, Sí, 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 ¿verdad? es cierto. Pero de todas formas, el tema pues, es vacunar antes Sí. de que comience el proceso de expansión del virus. La vacuna es prevención. La vacuna es prevención, Así es, exactamente. así es. Y bueno, si usted tuviera que darle una recomendación al ministerio, ¿qué le diría en este momento? Le diría, así como te comenté, básicamente toda la negociación está a cargo de la Cancillería. Hay un equipo técnico del ministerio que acompaña esas negociaciones, pero lógicamente la negociación principal la está encabezando el canciller con Raúl Cano, el viceministro, ¿verdad? Gente muy diligente, hay que reconocer eso. Y el ministerio tiene que abocarse específicamente a elaborar el plan de aplicación, elaborar los planes de aplicación de vacunas de manera inmediata. Esa es la prioridad. Hoy día, el que va a conseguir vacuna va a ser la Cancillería y el que tiene que aplicar es el ministerio. Pero tienen que aplicar cuando llegan las vacunas a una velocidad importante y hacerlas, gestionar eso, tener censado a las personas, elegir los lugares, establecer ya cuáles son las pautas a seguir. Entonces llegan las vacunas, no tenés que esperar 15 días, no tenés que esperar un mes. Llegan las vacunas, al día siguiente, listo, y le metés pata. Como hacemos en la actividad privada nosotros, como se puede hacer. Eficiencia. Sí, eso ya hoy día ya no es gestión de compra, ya es aplicación. Sí. Es recursos humanos, ¿verdad? Es sentarse también con el sector privado. Nosotros no somos opositores a trabajar. Tenemos 2.000 farmacias que pueden colaborar. 2.000 farmacias tenemos en el Paraguay. Que están a disposición del ministerio. Nosotros, el 98% de la policlínica las atiende. Entonces, nosotros llegamos cada 5 horas a las 2.000 farmacias. Entonces, esas 2.000 farmacias tienen idóneos, gente preparada para aplicaciones de inyecciones, vacunas. Están las camillas, tienen todos los elementos. Entonces, hay que usar la red Cuando usted sanitaria. habla de la que también si Pharma está en las mismas condiciones, ¿verdad? Y hay otros colegas también, claro. El sector farmacéutico existen 2.000 farmacias, 1.200 farmacias independientes y 800 cadenas de farmacia. Bocas integrantes de cadenas de farmacia. Entonces son 2.000. Nosotros llegamos a todas. Entonces, tenés ahí 2.000 bocas en todo el país. Entonces, que es la vía que el sector privado va a usar. Claro. Y que ustedes ya le explicaron eso al sector público. Bueno, Sí. esperemos que entiendan, que sean mucho más eficientes, más expeditivos, así como dijo César Barreto, y así como está señalando usted, porque si no, va a haber más pobres, va a haber más desigualdad y va a haber más problemas sociopolíticos acá en Paraguay, que pueden perjudicarnos a todos. Eso sí que nos puede hacer bolsa. Don Norma, gracias por venir y espero que no sea la última vez que llegue, que venga con nosotros. Gracias, Carlos. Cuando tengan la invitación vendré de vuelta. Perfecto, muy bien, me gusta eso. Gracias también a ustedes por acompañarnos otro miércoles más. Cuídense y así nos reencontramos el próximo miércoles. Hasta entonces.